Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinario de la Unidad Responsable de Accesibilidad del Gobierno de Navarra. Mi nombre es Luis Casado, soy el responsable de la Fundación Ideas y tengo el honor de dirigir y coordinar y presentar esta sesión que va a ser súper interesante y que, como os digo, impulsa la Unidad Responsable de Accesibilidad del Gobierno de Navarra, que a su vez depende de la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra. Hoy vamos a abordar, como bien sabéis, una importantísima entrada en vigor de una ley, la Ley 11/2023, que transpone al sistema jurídico español una directiva, la 882 del año 2019, también conocida como Acta Europea de Accesibilidad. Y supone muchísimas novedades que vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de la tarde. Lo que vamos a hacer en esta sesión es, en primer lugar, contextualizar un poquito y brevemente esta nueva ley, y lo vamos a hacer con ayuda de Iris, que es una colaboradora muy especial de la Fundación Ideas, y después abordaremos, en primer lugar, el interés que tiene para el Gobierno de Navarra conocer en profundidad de esta ley con Joseba Schein, que es director general de la Dirección General de Presidencia. Luego también abordaremos qué implicaciones tiene para las empresas, y ya os adelanto que son muchas, con Olga Carreras Montoto. Y después, por último, veremos cómo va a ser el seguimiento y el control desde las administraciones con Montse Raposo, que nos va a explicar cómo desde las administraciones se va a hacer todo este seguimiento y cómo va a ser. Así que, bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es contextualizar con Iris, con un vídeo que hemos preparado, ya os digo, con esta especial colaboradora de Fundación Ideas, con Iris. Vemos la contextualización. Hola, muy buenas tardes. Encantada de haceros esta breve contextualización del Acta Europea de Accesibilidad en España. Pero antes, me presento. Como ya os habrá adelantado Luis, mi nombre es Iris y mi apellido Garría. Si lo leéis todo seguido suena Iris Garria, que casualmente es como en euskera se dice accesible. Cosas del destino, o más bien ideas de mis creadores, que no sé si piensan mucho o poco. Siempre tendré esa duda. Pero no hablemos de mí, Creo sino del que estamos importantísimo teniendo algún avance en el camino problemilla hacia con una el vídeo. sociedad más ¿Me inclusiva. confirmas, La entrada Maider, en vigor de que, la Ley que no, 11/2023, no entra el que vídeo, ¿verdad? transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva de la Unión Europea 2019/882, conocida como el Acta Europea de Accesibilidad? Si estáis aquí ya sabéis que esta ley es importante, pero ¿por qué lo es? ¿Me Porque confirmáis? las personas Si con está El vídeo discapacidad, se oye como el perfectamente resto de por las YouTube. personas, tienen Vale, derecho a acceder en igualdad de condiciones a los productos y servicios. Pero ese derecho pues me solo se tienes que avisar garantiza si cuando existen acabe. exigencias comunes en toda Europa, de forma que lo que sea accesible en un país lo sea también en los demás. Eso es precisamente lo que busca esta norma europea: armonizar los requisitos de accesibilidad para facilitar la libre circulación y evitar discriminaciones. La Ley 11/2023 no parte de cero. En España ya tenemos un recorrido legislativo importante. En 2007 ratificamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2013 aprobamos una Ley General sobre Discapacidad, una ley que se modificó en 2022 y que pronto se mejorará de nuevo. También contamos con obligaciones de accesibilidad en la edificación, el urbanismo, en el ámbito digital del sector público, en los servicios públicos y en algunos servicios privados, y una amplia cobertura de derechos que cubren diferentes normas sectoriales como la educación, los medicamentos, etc. Y por supuesto, están las leyes autonómicas, como el caso de Navarra, donde contamos con la Ley 31/2022 de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos. Veréis, en el camino hacia una sociedad más inclusiva y justa, esta nueva ley da un paso más allá. Amplía las obligaciones de accesibilidad al sector empresarial privado, especialmente en productos y servicios clave como cajeros automáticos, comercio electrónico, libros electrónicos, servicios de transporte o telecomunicaciones. Además, junto con el Real Decreto 193/2023, que desarrolla las condiciones de accesibilidad de bienes y servicios a disposición del público, se configura por fin un marco normativo más completo y coherente, que refuerza la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Como resumen, aún quedan muchos ámbitos donde legislar para que la ley en sentido amplio sea una verdadera guía de igualdad e inclusión. Pero la entrada en vigor de la Ley 11/2023 es un avance necesario. Una evolución lógica de nuestra legislación en accesibilidad, que ahora se adapta al contexto europeo y extiende su alcance para no dejar a nadie atrás. Bueno, os dejo ya con la sesión. Seguro que con las intervenciones de este seminario web vais a resolver muchas dudas para que todos vuestros proyectos se pongan en modo accesible. Un saludo de Iris. Hasta muy pronto. ¡Chao! Ya está el vídeo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues como habéis visto, no es un hecho aislado, ni muchísimo menos esta nueva ley y la entrada en vigor y todo lo que ello conlleva está dentro de un continuo que desde hace ya muchos años se está trabajando desde muchos sectores para que la legislación garantice el derecho a la igualdad de oportunidades y nadie se quede atrás. Em, Trabajando también por la igualdad de oportunidades en Navarra, coordinando muchas de los proyectos y toda la parte de transversal, de accesibilidad universal en el Gobierno de Navarra está la unidad responsable de accesibilidad, en concreto, bueno, pues toda la labor que se realiza desde hace años también desde la Dirección General de Presidencia, cuyo responsable, Joseba Siaen, director general de Presidencia y Gobierno Abierto, pues está aquí también conectado para que nos cuentes. Joseba, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Luis. Muy bien. Muy bien, vale, pues cuéntanos el interés que desde Navarra y desde el Gobierno de Navarra también hay en conocer, bueno, pues con intensidad esta nueva ley que entra en vigor, insisto, el próximo sábado. Bueno, pues para quien ya nos seguís habitualmente en estos webinarios que empezamos hace unos años, nos comprometimos a visibilizar, ¿no?, la discapacidad y hablar mucho de accesibilidad, novedades y poner aquí a disposición de quien quiera acompañarnos, que ya sabemos que hay gente que nos acompaña desde el inicio, temas que sean de actualidad y que sean importantes, ¿no? Y en este sentido, pues como decías, qué tema más de actualidad y más importante que esta nueva normativa, ¿no? Como decía antes también Iris, en el tema de la accesibilidad universal hay un montón de normativa y es muy importante que estemos formados e informados, ¿no?, y al día de cuáles son las novedades que tenemos. Y en ese sentido, hoy tenemos el lujo de contar con dos personas expertas que de una forma yo creo que amena y a través de su experiencia también personal nos van a poder poner en contexto esta norma que, como decíais, pues afecta sobre todo mucho al ámbito digital y no solo a las administraciones públicas, sino también a las empresas privadas, que esto también siempre hay que recordarlo. Y bueno, pues sobre todo eso, traer un nuevo espacio, un nuevo ámbito de compartir información sobre temas de actualidad y en este caso, como decía, pues de la mano de dos personas expertas. Muy bien. Pues muchas gracias, Joseba. Y ya, si te parece, vamos a abordar el primero de los ámbitos que queremos, bueno, desmenuzar un poquito y abordar desde un punto de vista más detallado cómo implica o qué implica, cómo afecta a las empresas, al sector privado, la entrada en vigor de esta nueva ley, la ley, repito, 11/2023, que, bueno, pues que tuvo un periodo de moratoria para algunos de sus artículos y la mayoría entra en vigor, como digo, este próximo sábado. Y para analizar toda esta, bueno, nueva carga de obligaciones y nuevas responsabilidades para el sector privado, pues contamos con Olga Carreras Montoto, como se ha avanzado al principio y como bien se incluía en la información del webinario. Olga, yo creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, lo voy a hacer porque es un placer y un gusto contar con ella. Olga es experta en accesibilidad digital, una de las mayores expertas en este ámbito y también es una experta de muchísimo conocimiento en cuanto a la legislación que aplica a la accesibilidad digital y a la inclusión en general. Es autora de múltiples publicaciones, libros, manuales, guías, artículos y sobre todo lo que yo llamo la Biblia de la accesibilidad, que es el blog Usable y Accesible, que si no lo conocéis, por favor, pues
entrad en él y disfrutad de toda la información, que ya os adelanto que es muchísima. Y así que es un placer contar contigo, Olga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué Hola tal estás? Luis, muchísimas gracias por invitarme, es un placer el mío el estar aquí. Bueno, pues hemos preparado un montón de preguntas, como te imaginarás, Olga. Y la primera pregunta es obligatoria. Vale, ¿a qué productos y servicios afecta o qué nuevas obligaciones hay sobre productos y servicios del ámbito del sector privado, de las empresas? Esta ley, ¿qué nuevas obligaciones incorpora? Bueno, pues el alcance es realmente amplio, incluye toda una serie de productos y servicios que voy un poquito a enumerar. En cuanto a los productos, están incluidos los equipos informáticos de consumo, es decir, por ejemplo, un portátil y su sistema operativo. Están incluidos los móviles, las tablets, las Smart TV, los relojes inteligentes o los e-reader, los lectores de libros electrónicos, y también todos los terminales de autoservicio, cajeros automáticos, máquinas de venta de billetes, máquinas de autopago, máquinas de turno, kioscos informativos a partir de ahora, para poder comercializar, distribuir, tener estos productos en Europa y en España y tener el marcado CE y, por tanto, como digo, pues poderlos tener da igual, puede ser un entorno privado, un entorno público, ¿no? Pero no es una ley del sector privado ni del sector público, sino que abarca ciertos productos y ciertos servicios. Entonces, todos estos productos ahora tendrán que ser accesibles. Y en cuanto a los servicios, abarca pues también un montón. Abarca las comunicaciones electrónicas. Eso significa, por ejemplo, todos los servicios de voz IP y aplicaciones de comunicaciones, como pueden ser en la que estamos, Zoom, pero también Meet, Teams, Skype, WhatsApp, o, por ejemplo, las comunicaciones de emergencia que podamos recibir desde Protección Civil en nuestro móvil. Incluye también todos los servicios de comunicación audiovisual. Eso es, por ejemplo, plataformas o aplicaciones como YouTube, como Netflix, HBO, etcétera. Además, indica que también están incluidas sus guías de programación. Están incluidos dentro del sector del transporte, me da igual que sea aire, tierra o mar, aunque sí que es verdad que están excluidos el transporte en el transporte urbano y regional. Van a tener que ser accesibles las páginas web, los servicios mediante dispositivos móviles, esto incluye las aplicaciones móviles, pero no en exclusiva. Tienen que ser accesibles los billetes, la expedición de los billetes y la distribución de información en tiempo real. Pues, por ejemplo, las notificaciones que nos puede llegar al móvil de por qué puerta tenemos que embarcar o que nuestro vuelo se ha retrasado, o esta misma información se aparece en pantallas, siempre y cuando esas pantallas estén en la Unión Europea. Pues, por ejemplo, también tiene que ser accesible en el sector del transporte los terminales de servicio interactivo, que ahí sí que es también para el transporte urbano y suburbano, es decir, pues, por ejemplo, las pantallas interactivas que puedes estar pulsando en una estación para consultar los horarios. Y además se añade que van a tener que dar información en sus páginas web sobre la accesibilidad de los vehículos, del entorno construido, de los servicios que tienen de asistencia para las personas con discapacidad o de los servicios que en un momento dado no estén disponibles, como pueden ser los ascensores fuera de servicio, que también es una información bastante interesante. Pero sigo, porque hay muchos servicios. Sí. Están también incluidos los servicios bancarios, las páginas web, las aplicaciones móviles que se dirijan a los consumidores, porque siempre es una ley dirigida a los consumidores. Están excluidos lo que sean, por ejemplo, aplicaciones B2B. Además, dentro de los servicios bancarios es muy interesante porque también se añade que la información que den tiene que ser comprensible sin rebasar un nivel de complejidad superior al nivel B2. Con lo cual, pues bueno, también se incluyen este tipo de requisitos que si no, no estarían específicamente en la norma. Van a tener que ser obligatorios también que sean accesibles los libros electrónicos, los PDFs, los EPUB y cualquier programa o aplicación que permita leerlos. Más, las páginas web y las aplicaciones móviles de comercio electrónico, que además van a tener que informar de la accesibilidad de los productos que están vendiendo, siempre y cuando, claro, el proveedor les dé esa información. Va a tener que ser accesible también el teléfono de emergencias, el 112. Y además, en la transposición a la legislación española mediante la Ley 11/2023 se han añadido
otros servicios que no estaban originalmente en la directiva, lo hemos ampliado. Ujú. Y con esta ampliación van a tener que ser también accesibles las páginas web y las aplicaciones móviles de las empresas que suministran luz, agua y gas, Ujú. los portales web y las aplicaciones móviles de las agencias de viaje y los tour operadores, siempre y cuando pongan a disposición los paquetes al consumidor final, Ujú. las redes sociales. Y bueno, se añadió también un apartado que ya ha entrado en vigor, que es desde el 1 de enero de 2024, las campañas de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado deberían tener subtítulos, audiodescripción, interpretación en lengua de signos y Ujú. formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva como la lectura fácil. Entonces, pues Ujú. bueno, vemos que son muchísimos productos y muchísimos servicios, muchos de los cuales ya tenían la obligación, en realidad, desde 2008 de ser accesibles, por lo menos Ujú. lo que eran las páginas web. Vale, y todo ese listado de productos Sí, y servicios, que es, como dices, bastante sí. extenso y muy bien, podría serlo más todavía, pero bueno, venga. Sí, eso también es verdad. Vale, pero todo, o sea, hacer accesible todo eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podríamos resumir de alguna manera así, pues en breve, am, qué significa hacer todo eso accesible? O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la accesibilidad? Bueno, resumo un poquito también porque también hay Mm, otros aspectos que no he mm. nombrado. Por ejemplo, en los Sí. productos estamos hablando que implica a fabricantes, a importadores, a distribuidores, todos van a tener su responsabilidad y significa que a partir de ahora para tener el marcado CE Mm. solo podrá ser si tienen los requisitos de accesibilidad, es decir, tienen que eh, cumplir con estos requisitos. Pues en muchos casos será el cumplimiento de la norma en 301-549 y tras elaborar la documentación técnica y la declaración de conformidad que tendrán que tener disponibles para las autoridades de vigilancia, Ujú. entonces pues ya podrán incorporarse en el mercado. Pero además es que incluye, que eso no lo he dicho antes, repercusiones también en el embalaje o en las instrucciones, en los Ujú. productos. También ahora la información va a tener que estar en lenguaje claro, en un formato accesible y en todo lo que son pues, las instrucciones o la información relativa a la seguridad. Ujú. Además, por ejemplo, de estar en un lenguaje claro, también va a tener que estar no solo en castellano, sino en la lengua oficial del territorio en el que se comercializa, ¿no? Eso en cuanto a los productos. En Ujú. cuanto a los servicios, pues bueno, hemos visto que aplica a muchas páginas web, a aplicaciones móviles, pero a mí ahí también me gustaría recalcar que eso también incluye a todos los documentos y todos los contenidos multimedia que se pueden descargar o que están incluidos dentro de estas páginas y aplicaciones. Aunque es cierto que se ha puesto una excepción, ¿no? Que bueno, los que se hayan publicado antes del 28 de junio del 2025 están exentos. También Ujú. están exentos otros contenidos como los mapas, aunque tienen que tener la información accesible Ujú. eh, junto a ellos, o las web y apps de archivo que no sufran ningún cambio desde el 28 de junio de 2025. Pero bueno, me parece importante recalcar eso, los documentos y los contenidos multimedia. También los servicios de apoyo. El servicio de atención al cliente también tiene que ser accesible. Según la ley 301-549, pues hay que informar de las características de accesibilidad del servicio, la Ujú. documentación que ofrecen tiene que ser accesible, tienen que adaptarse en la comunicación con las personas, pues tienen Ujú. que adaptarse a sus necesidades y bueno, todo eso va a implicar mucha formación, formación para aprender a hacer páginas accesibles, aplicaciones accesibles, documentos accesibles, formación para las personas que están en la atención al cliente. Y por último, pues también resaltar que en el anexo 3 de la ley se habla también de accesibilidad en el entorno físico, Ujú. donde se prestan esos servicios que también tienen que ser accesibles. Pues, por ejemplo, en el ámbito de transporte que comentaba antes, pues los aseos, las salas, los Ujú. accesos, las vías, también es importante, ¿no? Para en el propio Sí, servicio sí. que el entorno físico sea también Mm. accesible. Exacto. Claro, esa normativa, claro, por ejemplo, ese ámbito de la edificación, el ámbito físico de los servicios, claro, en el caso de transporte, pues ya hay desde hace muchos años, desde el Real Decreto 1544 del 2007, pues ya no había todas esas normativas aplicadas a transportes, pero está muy bien que se recuerde, porque a veces, ¿no? Exactamente, que se incida en Exacto. que el servicio también implica dónde lo prestas. Exacto. Y que una normativa pues se complementa con la otra, se acuerda Exactamente. de que realmente un servicio no solamente es en el ámbito digital, sino en el físico y la accesibilidad tiene que estar presente en toda la cadena de, ¿no? Claro, que de es que al final utilización están del servicio. relacionados.
Eso es. Vale. Olga, ¿y las pequeñas y medianas empresas, cómo les afecta esta normativa? Bueno, pues hay una excepción que es el de las microempresas. Están exentas de cumplir, aunque por supuesto se anima a que cumplan, Mm, mm, pero están exentas las microempresas. Se considera que son microempresas si emplean a menos de 10 personas o su volumen, y su mm. volumen de negocio anual o balance anual total Bueno, pues hay una no supera los 2 excepción que millones es el de de euros. las En ese caso no estarían microempresas, que obligadas, aunque están desde luego exentas de se cumplir, aunque anima a por tener en supuesto cuenta se la anima a que accesibilidad. cumplan, También puede ser pero interesante están saber que exentas las está también microempresas, se considera que son el tema de microempresas carga siempre. desproporcionada, que ya lo conocemos desde la Administración Pública, porque también Mm, en el Real Decreto 1112 está la excepción de carga mm, desproporcionada, el mm, cual, pues bueno, eh, tienes que intentar hacer el producto o el servicio lo más accesible posible. No te mm, puedes acoger a carga desproporcionada si recibes financiación pública para mejorar la accesibilidad, mm, como es lógico. mm, Y en cualquier caso tiene que estar bien documentado con un informe que lo justifique y bueno, ese informe mm, tiene que estar disponible para las autoridades de mm. vigilancia y se tiene que actualizar cuando te lo Eso es. soliciten cada 5 años o cuando Ah. modifiques el servicio. Mm. También se habla de una excepción de cambio sustancial Sí, del producto o servicio. exactamente, sí, ¿Cómo se calcula, o sea, cómo se demuestra o cómo se sabe sí. que estamos ante un cambio sustancial o ante una carga desproporcionada? Porque es un poco, ¿no? Sí, a ver, es verdad que existe Subjetivo. también si supone una modificación sustancial de su naturaleza básica, Mm, pues también, pero realmente no mm, se puede aplicar a una página web de una aplicación móvil. El aplicar, o sea, que convertir sí, una página web de una aplicación móvil inaccesible nunca modifica sustancialmente su mm, naturaleza. mm, Cómo se calcula, la carga desproporcionada está regulado en el anexo 5. Y aquí, mm, antes de explicarlo, me gustaría hacer un sí, inciso para que sí, a ver, realmente, si se tiene en cuenta la accesibilidad desde el principio del proyecto, de la página web, de la aplicación móvil, jamás puede suponer una carga desproporcionada. mm, Porque vas incluyendo la accesibilidad en todas las fases del proyecto y eso no tiene por qué suponer ni una carga muy mm, grande ni de recursos, ni en el presupuesto, ni en los plazos, ¿no? El problema es cuando no se tiene en cuenta la accesibilidad mm, y cuando ya se ha terminado, entonces uno se preocupa por la accesibilidad mm, y entonces pues igual se tienen pues problemas importantes, más difíciles de solucionar o se han acumulado cientos de documentos y mm, cientos de vídeos, etcétera, claro, ¿no? Pero bueno, para eso claro, también está la excepción de que todos los documentos y vídeos publicados antes del 28 de junio están exentos. Entonces, mm, bueno, claro, existe lo de carga desproporcionada, pero eso no puede ser un cajón desastre, ¿no? El que todo el mundo intente claro. agarrarse, porque Ujú, eso también mm, ocurre. ¿Cómo me puedo acoger a carga desproporcionada? Bueno, nuestra preocupación debería ser en claro, cómo incluir la accesibilidad en todos nuestros procesos eso es. para ser accesibles y no a ver si Mm, consigo acogerme a carga desproporcionada. sí, Entonces eso es. lo explica el Sí, anexo 5. sí. Lo que se hace es realmente poner en la balanza los costes netos de cumplir los requisitos de accesibilidad frente a tu volumen de negocio neto. Mm, Entonces, claro, en función de esa proporción, si es desproporcionada, pues podrías decir que para tu organización es una carga desproporcionada. Pero la ley no especifica el porcentaje, la proporción, mm, no dice si esos claro. costes de cumplir la accesibilidad son un 10, un 15, un 50% de tu volumen de negocios Mm, neto, ya te puedes acoger. Eso no lo dice. Lo que sí ujú, que te dice es todos los costes que puedes alegar que te cuesta la accesibilidad. Y claro. eso da un poquito de miedo, porque da Sí, miedo, ¿no?, que hinchen esos costes sí. para intentar agarrarse Mm, a carga desproporcionada, porque dice pues que puedes sumar los costes de contratar personas con experiencia en accesibilidad, claro. formar a tus equipos, diseñar e Mm, implementar mm, procesos para incluir la accesibilidad, mm, crear material formativo, mm, incluso los costes puntuales de comprender la legislación y luego ya todos los costes que pueda suponer la producción, el diseño, el mm, desarrollo, las pruebas con usuarios, por ejemplo, o la elaboración de la documentación, ¿no? Entonces, bueno, puedes empezar a hinchar todos estos costes claro. para intentar acogerte y no Mm, debería ser, o sea, la carga desproporcionada debería ser algo muy excepcional. También claro. dicen que puedes tener en cuenta eh, los costes y beneficio de la empresa frente o en relación con el beneficio estimado para las personas con discapacidad, Mm, teniendo en cuenta la cantidad y frecuencia de utilización. Es mm, decir, mm,
No es lo mismo una web que va a estar online solo un mes porque es de un evento y después se va a eliminar y solo se van a apuntar 100 personas, Ujú, que el portal corporativo de una empresa, una compañía aérea claro. donde se venden los billetes y tienes ahí el Mm, apoyo. Evidentemente, ujú, la cantidad, frecuencia de utilización y el beneficio estimado no es el mismo, ¿no? ujú. Pero, claro, es un poco... como no te dicen exactamente lo que he dicho, ¿no? La proporción de esos costes con tu volumen de negocio, pues bueno, tienes que dejarlo informado a disposición de las autoridades de vigilancia y que tu objetivo no tiene que ser, ¿no? Que yo lo veo y me dice, ¿cómo? A ver, Mm, ¿cómo podemos aquí? ¿No? Están ya pensando casi en acogerse a carga desproporcionada sí, en vez de estar pensando de inicio en cómo hacer sí. mi portal lo más accesible posible. Entonces debería ser, como digo, algo excepcional. Sí, por eso yo te quería preguntar sobre este tema, porque me parece que va a Sí. ser algo que va a tener foco en los próximos meses, años, y que desde las entidades bueno, que trabajamos por la accesibilidad, yo creo que sí que vamos a tener que hacer mucha pedagogía, porque en ese anexo 5 hay muchas veces se repite la palabra costes y Sí, beneficios, me parece que coste, una o coste, dos. beneficio, beneficio, sí, sí. Entonces vamos a Así es. tener que hacer ahí, bueno, seguir haciendo pedagogía como venimos haciendo. Vale, perfecto. Olga, vamos a cambiar un poco de tema. En Navarra, el sector de agroalimentación es muy, muy, muy importante, ¿vale? Ujú. También el de automóviles, todo lo que rodea al sector automovilístico, pero sobre todo pensando en el de agroalimentación. ¿Esta ley le aplica o le va a aplicar más probablemente ese Real Decreto que está ahí a puntito de ver la luz antes de final de año, lo verá, que es el de etiquetado inclusivo? Ya. Bueno, a ver, después de enumerar los productos y servicios que he Mm, comentado que están dentro del alcance, el sector agroalimentario no está incluido, a no ser, mm, ojo, que tuvieran un e-commerce. Claro, si tienen un Eso e-commerce, es. ahí sí estarían incluidos y Mm, tendrían la excepción si son una microempresa, ¿no? Si tuvieran un e-commerce, pero fuera una microempresa, como he explicado, estarían exentos. En cuanto a sus productos, como no están dentro del ámbito de la ley, no aplicaría los requisitos que he dicho de accesibilidad del embalaje y las instrucciones. Pero claro, mm, muy bien has comentado que antes de año, este año se supone, ¿no?, que va a salir la ley de mm, etiquetado inclusivo y ahí van a tener que tener información en braille, pues el nombre, la categoría del producto, los temas de seguridad y alergias, van a tener que tener un código QR accesible con la información adicional o como que por espacio no quepa, pues por mm, ejemplo los códigos Navilens que permiten, ¿no?, que mm, un dispositivo móvil reconozca el código casi mm, de forma inmediata sin tener que enfocar mm. la cámara con precisión. O por ejemplo, las instrucciones que van a tener que estar en lenguaje claro, lectura fácil. Bueno, habrá que ver al final, ¿no?, cómo ¿Cómo se queda com- redactado y estamos ahí expectantes ya que salga así. Eso es. Sí, porque al hilo de esto también, antes de final de año, se verá a la luz también un reglamento sobre lectura fácil que, bueno, pues que cuando se modificó la Ley General de Discapacidad en el año 2022, bueno, pues ahí ¿no?, se estableció el mandato de realizar ese reglamento sobre accesibilidad cognitiva, que también verá la luz También va a probablemente. llegar, Eso es. sí, 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 está muy bien. Entonces, Este año tenemos ahí dos novedades, sí. muy importantes, eso es. Sí. Vale, entonces, Olga, a ver, una empresa que quiera demostrar que sus productos y sus servicios cumplen con los requisitos de esos anexos uno y 2 bueno, el anexo uno que tiene todos esos requisitos, ¿y qué pasos tiene que dar en concreto? Mm, Eh, para evidenciar que sus productos son mm, conformes. mm, Bueno, para eso tenemos que tener la declaración de conformidad. Bueno, mm, primero los productos, ¿vale? En sí. realidad es tu responsabilidad, eso tiene que quedar claro, es tu responsabilidad evaluar que tu producto o tu servicio cumple con los requisitos de accesibilidad, independientemente de que luego esa información esté a disposición de las autoridades de vigilancia y puedan comprobar su veracidad, ¿vale? Pero eres tú Ujú, el que tienes que evaluarlo. En el caso de los productos, está especificado en el anexo 4. Tienes que elaborar la documentación técnica con la descripción del producto y la norma técnica de accesibilidad que has aplicado. mm, Y si los satisfaces es cuando colocas el marcado CE y elaboras ujú, la declaración de conformidad que te dice el anexo 4 cómo tienes que hacerlo. En el ujú, caso de la declaración de conformidad de los servicios,
Claro, si lo comparamos con el Real Decreto 1112, que es el que regula la administración pública, estamos también muy acostumbrados a la declaración de conformidad. Y ahí estaba un poquito mejor definido porque se decía, y así se está cumpliendo actualmente en la administración pública, que la declaración de conformidad tiene que estar actualizada una vez al año y además estableció un modelo muy concreto que actualmente están siguiendo todas las administraciones públicas. Aquí en los servicios se queda un poquito más abierto, ¿no? Dicen que la declaración de conformidad tiene que estar actualizada, pero no dice que sea una vez al año, que sería Ujú. recomendable que lo fuera. Dice que se pueden usar normas o especificaciones técnicas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Mm. eh, con lo cual pues, lo más habitual será que se utilice el modelo o se adapte el modelo que se está utilizando en la administración pública, pero ya no se Ujú. define un modelo concreto. Y bueno, se dicen otras cosas como que tiene que describir el servicio, tener las explicaciones necesarias sobre su funcionamiento, que tiene que informar de los requisitos de accesibilidad y cómo se están cumpliendo, que eso es un poquito ya lo que se hace también en la administración pública, ¿no? Que se listan todos los criterios que se están incumpliendo. Dice que tiene que estar en formato escrito y oral y ser accesible, evidentemente, Ujú. pero igual se queda un poquito más en el aire el tema de cada cuánto tiene que estar actualizado o no se Ujú. establece concretamente un modelo. Ujú. Vale, muy interesante. ¿Y qué consecuencias legales puede tener para una empresa que no se cumplan todos estos requisitos de accesibilidad en sus productos y servicios? Bueno, pues las sanciones vienen definidas en el título 3 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y cuando la conducta, ¿no?, infractora está por Mm. encima del ámbito de la comunidad autónoma, la multa es entre 301 euros y 1 millón de euros según sea leve, grave o muy grave. Pero Ujú. basándonos en las denuncias previas, porque claro, como ya tenían que ser accesibles desde 2008, ya ha Ujú. habido denuncias y ya ha habido multas. Y bueno, pues en la práctica se suele aplicar el artículo 95.3 de esta Ley General de los Derechos de las Personas Ujú. con Discapacidad del título 3 y englobándolas en las conductas grave y pues Ujú. todas las multas que conocemos son entre 30.000 euros y 90.000 euros. Ujú. Además, con la prohibición de solicitar ayudas oficiales durante un año, que a veces duele más que los Sí, 30.000 o 90.000 euros, ¿no? Y estas son, sí. por ejemplo, las multas que conocemos de Vueling, de Endesa, de Ujú. Iberia, y que Ujú. además es muy sencillo poner una multa. O sea, tienes el impreso en la web del Ministerio de Derechos Sociales o en la Oficina de Atención a la Discapacidad, el OADIS. Lo puede Ujú. presentar cualquier persona en la oficina de correos, cualquier persona con discapacidad, sus familiares o asociaciones de personas con discapacidad, que son las que tienen el interés legítimo, y ahí Ujú. ya entras en el procedimiento administrativo con sus recursos y una vez agotada la vía administrativa, pues entras por la vía judicial ya con los recursos ante la Audiencia Ujú. Nacional o el Tribunal Supremo. Eso O sea es, que multas hay y, sí, sí, y sí, habrá. sí. Vale, pero también hay buenas prácticas, ¿no?, de empresas que ya, bueno, pues que no, no han dejado, pues igual que venzan los plazos, etcétera. Cuéntanos, ¿hay alguna, qué buenas prácticas podríamos comentar del buen cumplimiento de esta ley? A ver, pues yo me dedico especialmente a la auditoría, a la formación y a los documentos electrónicos y puedo decir que ha sido una verdadera Ujú. locura lo que ha pasado en este Ujú. último año, 2 años. O sea, Ujú. se han notado un interés y una solicitud en temas de accesibilidad tremendo, lo cual siempre es una alegría, ¿no? Saber que por Ujú. lo menos se está Claro. tomando en serio, se está tomando muy en serio esta ley y, pues, por ejemplo, ha sido unos años intensos de formación, lo cual es siempre una muy buena práctica. Ujú. La Ujú. formación a equipos de diseño, desarrolladores, gestores de contenido, talleres para empresa, todo lo que sea formación, bienvenido sea, porque es adquirir internamente ese conocimiento necesario para Ujú. aplicarlo en el día a día. Ujú. También se ha multiplicado la solicitud de auditorías de accesibilidad, que también, evidentemente, es una buena práctica. Tienes que saber Ujú. en qué estado estás, saber Ujú. cuáles son tus errores, cuáles van a ser las soluciones y hacer un plan para solucionarlo y hacer el mantenimiento en el tiempo, ¿no? O en documentación, bueno, también es una locura, sobre todo en el sector bancario asegurador, que tienen un Ujú. problema de verdad con la documentación, generan muchísima documentación, pues también hay planes integrales para trabajar las plantillas, las buenas Ujú. prácticas, la formación. Pero esto no dejan de ser buenas prácticas, digamos, puntuales, ¿no? Que son muy Ujú. buenas, la Ujú. formación, tener un plan para los documentos o hacer auditorías. Pero realmente lo que es realmente necesario es no plantearte la accesibilidad como algo puntual,
ni mucho menos, o sea, ni siquiera puntual en un proyecto, ni algo que lo haces en ese proyecto y luego te olvidas, sino que realmente la accesibilidad es una mentalidad, una forma diferente de hacer las cosas y tiene que ser un compromiso estratégico dentro de todos los procesos de la organización. Esa es la única manera realmente en que la accesibilidad tire para adelante y que no sea solamente, pues, mira, es que recae sobre esa persona o en este proyecto lo tenemos en cuenta, bien, la arreglamos y luego nos olvidamos, ¿no? Como digo, es un compromiso, tienes que tener un plan de gestión de la accesibilidad, si puede ser por escrito y con el compromiso de la organización. Tienes que tener responsables concretos, porque si no, la responsabilidad se acaba diluyendo y, pues, bueno, ejemplos de que estén trabajando, pues yo, por ejemplo, he estado trabajando con la Fundación La Caixa y precisamente estoy trabajando en ese compromiso integral de abarcando la accesibilidad en todos sus entornos, en todos sus aspectos, pero también, pues, en la administración pública se está trabajando desde hace mucho, ¿no? Son un ejemplo a seguir. También trabajo mucho con el Gobierno de Aragón, pues con programas de formación en accesibilidad y en lenguaje claro, generación de buenas prácticas y materiales de apoyo, vídeos, carteles, checklists, plan de revisiones periódicas, proyectos específicos, por ejemplo, de revisión de los trámites para hacerlos más comprensibles a la ciudadanía o el sistema de diseño, que he tenido el placer de poder revisar la accesibilidad de DESI, que es el sistema de diseño del Gobierno de Aragón, para que sea accesible. Entonces, al final es un conjunto de muchas actuaciones en muchos frentes que no puede ser, como digo, simplemente, pues bueno, revisamos la accesibilidad en este portal o hacemos cursos de formación, que todo eso es muy importante, pero son solo patas de algo más global, que es tener un plan integral, un plan de gestión de la accesibilidad en la organización. Eso es un compromiso estratégico, como bien dices, que tiene, bueno, pues de modo transversal, ¿no? Pues tiene su aplicación en todas y cada una de las funciones de una empresa y al final tiene que ser eso, un compromiso, no solamente cumplir una normativa como meta, sino como punto de partida para generar esa igualdad Claro, con para ese hacer compromiso. muchas más cosas, por ejemplo, algo Exacto. que todavía, pues, no se ve mucho y que hay que insistir en integrar, por ejemplo, a las personas con discapacidad dentro de los procesos y las pruebas, ¿no? Que parece que estamos trabajando sobre todo para las personas con discapacidad, pero luego no se integran Eso en es. las pruebas, en los procesos. Entonces, pues bueno, hay todo Exacto. mucho que hacer y, como digo, verlo como un plan integral Eso y es. no como actuaciones concretas. Eso es, perfecto. Pues de ese tema también vamos a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad en estos procesos. Y vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ha sido un placer, Olga, como siempre. Hemos Igualmente, aprendido Luis. muchísimo y te pido, por favor, que Sí, no te desconectes porque vale. seguro que tienes luego un montón de preguntas. Venga, me ¿Vale? muteo. Venga, muchísimas gracias, Olga. Y yo creo que ya tenemos también conectada a Olga Coletor Raposo, que es, bueno, es la subdirectora de Ordenación y Coordinación de la Dirección General de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Políticas Sociales y Agenda Urbana del Gobierno de España. Creo que he dicho bien tu cargo, Montserrat. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Sí, subdirectora general de Coordinación y Ordenación del Ministerio de Derechos Sociales, Vale. Consumo y Agenda 2030. Vale, pues entonces no lo he dicho. Bueno, No pero pasa nada, es que son, en sí, fin, son nombres complejos. esos nombres complejos y largos en proporción a la importancia que tienen, desde luego, porque desde en tu área habéis impulsado también la implantación, esa transposición del Acta Europea de Accesibilidad al sistema jurídico español. Y bueno, y entonces va a ser muy interesante hablar contigo de cómo, por ejemplo, de todas esas obligaciones nuevas, bueno, nuevos compromisos que tienen que adquirir las empresas que nos ha estado contando Olga, cómo se va a hacer desde la administración todo ese control y ese seguimiento. Cuéntanos, Montse. Pues bueno, yo en primer lugar, muchísimas gracias a la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de haber escuchado a Olga, que creo que ha hecho una exposición muy clara sobre lo fundamental de la ley que tanto nos costó transponer. Bueno, pues un poco en relación con lo que ha comentado también Olga, yo quería empezar diciendo que
Imaginaos un escenario en el año 2016-17, cuando se empezó a negociar esta directiva. Entonces había 28 Estados miembros de la Unión Europea y las negociaciones fueron muy arduas, ¿no? Porque todo el mundo estaba comprometido con la accesibilidad, pero nadie quería dar un salto enorme desde el punto de partida, ¿no? Porque eso supone un esfuerzo y una inversión en recursos que, bueno, pues lamentablemente muchos no pueden asumir. Entonces, por eso que los productos y servicios cubiertos por la directiva sean menos de los que hubiera sido deseable, aunque después de la relación que ha hecho Olga parecen muchísimos, efectivamente. Pero bueno, siempre desde la discapacidad somos ambiciosos y siempre que queremos más. Entonces, bueno, pues básicamente funciones específicas de las administraciones públicas son las de supervisión, las de vigilancia. Porque ya ha dicho Olga que la carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad recae sobre los agentes económicos, es decir, fabricantes y, en su caso, los representantes autorizados, importadores y distribuidores. Ellos son los que tienen que demostrar que cumplen con los requisitos de accesibilidad de la directiva. Y lo que hacen las administraciones públicas es la supervisión de que esto efectivamente se está cumpliendo. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? Las autoridades de vigilancia, como muy bien ha dicho Olga. Estas autoridades de vigilancia lo que hacen es llevar a cabo actividades de control y adoptar las medidas necesarias para que aquellas empresas que no cumplen con los requisitos de accesibilidad establezcan soluciones para efectivamente cumplirlos. En la Administración española se ha establecido un sistema de vigilancia que no es nuevo si lo comparamos con otras autoridades de vigilancia de otras directivas, pero que es ciertamente complejo. Las autoridades de vigilancia en España van a ser las comunidades autónomas, quienes ellas designen. Ya lo están haciendo, algunas van un poco más retrasadas que otras, porque estamos literalmente a 4 días de que entre en vigor el Acta Europea de Accesibilidad y, por tanto, su norma de transposición. La Administración General del Estado ha establecido una unidad que coordina y que asesora, una unidad más de asesoramiento, incluso consultiva, que va a estar especializada en accesibilidad y que, de hecho, se ha propuesto que se ubique dentro de un centro especializado que tiene el IMSERSO, es el CEAPAD, básicamente pues va a ayudar a esas autoridades de vigilancia a cumplir con las responsabilidades que le atribuyen estas normas. Fundamentalmente, comprobar que los agentes económicos están cumpliendo con los requisitos de accesibilidad, trasladar a esa unidad técnica la información que requiera, porque luego hay que responder a la Unión Europea, y aplicar, en su caso, el régimen de infracciones y sanciones. Y luego la UTAC, pues como órgano de asesoramiento, tiene varias funciones. Me las había anotado aquí porque no me las sé de memoria, disculpadme. Bueno, pues prestar apoyo técnico. Sí, pero la UTAC es la Unidad Técnica. Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación. Vale, la llamamos por sus siglas, por acortar. Okay. Y todavía no está en funcionamiento, formalmente no se ha constituido porque se constituye por vía reglamentaria y estamos finalizando esa tramitación. Entonces yo confío en que a lo largo del verano esté en funcionamiento pleno. Lo que no quiere decir que la directiva vaya a dejar de aplicarse hasta que esté en funcionamiento esta unidad, por supuesto. Perfecto. Y esas unidades de vigilancia, de seguimiento, van a ser en las comunidades autónomas, ¿sí? Eso es. Y cómo yo, pensando en que esto es una directiva europea que aplica, obviamente, a todas las empresas que quieran vender sus productos en el mercado europeo. Ese seguimiento autonómico a una empresa que va a un mercado europeo, eso como, no sé si se prevé que pueda tener, bueno, pues el propio ámbito de aplicación es muy diferente de una comunidad autónoma al resto de Europa, etcétera.
¿Cómo se va a hacer esto seguimiento a empresas multinacionales que venderán sus productos en toda Europa desde las comunidades autónomas? Ten en cuenta que las comunidades autónomas se encargarán de los productos que se comercialicen y servicios que se comercialicen dentro de su territorio. En el momento en que una empresa española decida exportar sus productos, siempre que estén en ese ámbito de aplicación de la directiva, a otros Estados miembros, pues les aplicará o les vigilará la autoridad de vigilancia de ese Estado miembro. Que bueno, pues será estatal o regional, como en nuestro caso, incluso puede ser local. La diversidad de autoridades de vigilancia es enorme a lo largo de Europa. Vale. Pero en principio habrá, digamos que muchos ojos mirando, pero todos con los mismos criterios que son los que marca la directiva. ¿Correcto? Sí, claro, eso es, sí. O sea, los requisitos básicos los establece la directiva y nadie puede impedir que un producto o un servicio se comercialice en otro Estado miembro siempre y cuando cumpla los requisitos de la directiva. Claro. De hecho, en nuestra ley, en la ley de transposición, se reitera, por si hiciera falta, el principio de libre circulación. Es decir, en España no se va a prohibir que se comercialicen productos y servicios que cumplan con los requisitos de la directiva, evidentemente. Claro, Lo mismo ocurre en el resto de estados. ¿Cómo va a ser el procedimiento para evaluar que un producto cumple con los servicios? O sea, con los criterios. ¿Un producto o un servicio cumple con los criterios? ¿Procedimiento que se va a seguir? Pues sí, ese procedimiento todavía está por definir. Yo quería hablaros en este punto de un mecanismo. Las autoridades de vigilancia no son ninguna invención de esta directiva. Las autoridades de vigilancia ya existen para todas las directivas que están, digamos, condicionadas por el mercado único y que precisan de un seguimiento más o menos homogéneo para que los productos y servicios que se comercializan en toda Europa no tengan impedimentos a la hora de pasar de un estado a otro. Entonces, todos los Estados miembros tienen la obligación de establecer un marco estratégico nacional general para la vigilancia de mercado que España ya tiene en marcha. Este marco estratégico ha estado en vigor de 2022 a 2025 y ahora estamos empezando el de 2026-2029, empezando a elaborar. Nosotros en el anterior no estábamos porque la directiva no se transpuso hasta bien entrada la vigencia de ese primer marco y la entrada en vigor es ahora mismo, pero nos hemos incorporado a este nuevo marco general y ese marco general lo que hace es establecer las bases comunes de las autoridades de vigilancia. ¿Cómo tienen que actuar las autoridades de vigilancia? Y cada autoridad de vigilancia en su ámbito va a tener que elaborar un plan sectorial. Eso es lo que nos va a tocar hacer a nosotros. Esos planes sectoriales planifican la vigilancia, la supervisión de los productos y los servicios que caen dentro del ámbito de supervisión o de vigilancia de una directiva concreta. Entonces, ahí pues establecen qué tipo de supervisión se va a hacer. Si va a ser un nivel de control más elevado, es decir, pues imaginaos un laboratorio de accesibilidad para los productos, ¿no? Pues los técnicos de accesibilidad verificando in situ el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de un determinado producto. Pues esto sería el control más exhaustivo, ¿no? Pero bueno, puede optarse por un control menor que quizá consume menos recursos y permite un mayor volumen de supervisiones. Bueno, pues todo esto hay que establecerlo en esos planes sectoriales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sentándonos a negociar. En ese plan sectorial vamos a estar presentes tanto la unidad estatal, la unidad técnica de apoyo y coordinación, como las autoridades de vigilancia que se hayan designado. Y ahí, entre todos, estableceremos una planificación de esa vigilancia. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, porque, bueno, pues los recursos de inspección de las comunidades autónomas, incluso la naturaleza de las autoridades de vigilancia que se están designando, que están a medio camino entre consumo y accesibilidad, los cuerpos de inspección que hay, que son bastante escasos, todo está condicionando esta función de vigilancia. Pero la realidad es que la Oficina de Enlace Única de la Dirección General de Consumo ya tiene experiencia en estas cuestiones y nos va a asesorar porque hay la mayoría de las autoridades de vigilancia tienen una estructura como la nuestra, es decir, han delegado en las comunidades autónomas, por el puro respeto a la distribución competencial que establece la Constitución,
esa autorización, esa vigilancia de los productos y servicios. Entonces, como ya hay experiencia, nosotros confiamos en que podamos anticiparnos a los problemas que pueda haber en esta, digamos, vigilancia descentralizada de la accesibilidad. Vale, perfecto. Vale, luego hay otra variable de la administración que es bastante relevante y es la de compradora, ¿vale? La administración es bueno, pues tiene una fuerza como compradora de servicios y productos. ¿La ley incorpora nuevas obligaciones o va a impactar de alguna manera en garantizar que todos los productos y servicios que compra la administración vayan a ser realmente inclusivos y accesibles? Bueno, pues aquí este es un temazo, este es el gran temazo, diría yo, para nosotros, porque, la realidad es que la directiva ya ha previsto que esto puede ser, un tema conflictivo. En el considerando 90 de la directiva del Acta Europea de Accesibilidad, de la Directiva de Accesibilidad, hay una referencia que han metido ahí un poco con calzador, pero que quería la comisión que estuviera ahí, porque ya las directivas de contratación de 2014 establecían que los requisitos de accesibilidad tienen que estar presentes en la documentación que va aneja a los contratos públicos, en los pliegos, ¿no? La accesibilidad tiene que estar prevista y tiene que estar presente. Incluso también habla del diseño universal. La directiva quiere volver a traer a colación este tema y añade que a pesar de que evidentemente la accesibilidad, los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios contemplados en la directiva se aplican a todos, es decir, también en las compras públicas, nada impide que las administraciones públicas incluyan criterios de accesibilidad en otros productos y servicios que contraten y que sería deseable que fueran accesibles. Entonces, tenemos ahí cierto conflicto, no os voy a engañar, porque en la ley, si alguien de las personas, alguna de las personas que nos están escuchando se la ha leído en detalle, encontrará un par de referencias que excluyen a la contratación pública de determinados procedimientos vinculados a la accesibilidad. Y estoy hablando concretamente del establecimiento de quejas, reclamaciones lo llaman, reclamaciones, sugerencias, arbitraje y del procedimiento sancionador. Esto, pues puede ser algo conflictivo. Yo, que estuve muy involucrada en la transposición de la directiva, me opuse a que a esta adición, pero realmente, caerá por su propio peso porque realmente si hay un procedimiento sancionador mañana, nadie va a ir contra el órgano de contratación, salvo que los pliegos sean contrarios a la ley y en ese caso directamente serían nulos. Entonces, no habría ningún problema. Pero volvemos al inicio, es decir, los responsables de la accesibilidad son los agentes económicos. Por tanto, si se contrata con un agente económico que ofrece productos de los que están en el ámbito de aplicación de la directiva que no son accesibles, pues a lo mejor hay que iniciar un procedimiento sancionador contra ese agente económico porque está discriminando a las personas con determinadas limitaciones funcionales, ¿no? Ahí digamos que el ámbito de la contratación de las administraciones públicas se ha lavado las manos y ha dicho, esto no será responsabilidad mía, que efectivamente no lo es a priori, no recae sobre la administración pública que contrate, pero pues ha querido hacer esta adición para que queden las cosas claras. Y luego en este punto yo solo quiero hacer un poco de publicidad de una cosa que estamos elaborando en la Dirección General, que es un protocolo de accesibilidad para la Administración General del Estado. Una guía interna para las personas empleadas públicas de la Administración General del Estado involucradas en distintos procedimientos y entre ellos el de la contratación. Estamos elaborando un listado de preguntas para asegurarnos de que el órgano gestor de ese contrato ha tenido en cuenta los requisitos de accesibilidad a la hora de publicar una licitación, ¿no? Evidentemente, habrá una referencia expresa a estos productos y servicios de la directiva, porque en estos casos los requisitos están claros, ¿no? Pero a mayores, vamos a ser ambiciosos y vamos a invitarles a que incluyan criterios relacionados con la accesibilidad y a que recuerden
que esto beneficia a la igualdad de oportunidades. Exacto. Y en este sentido, Monse, permíteme que recuerde dos también textos legales, la Ley 9/2017 de compras de contratos del sector público, exacto, que tiene su espejo en Navarra con la Ley Foral 2/2018 y luego también el Real Decreto 193/2023 de servicios, ¿no? Bienes y servicios a disposición del público que mencionaba también antes Olga, que ahí también se incorporan un montón de requisitos de accesibilidad. En cualquier caso, por un lado o por otro, yo creo que la accesibilidad va tomando buena posición. Los requisitos, como no puede ser de otra manera, con dinero público, pues hay que invertir en la satisfacción de todas las personas. Monse, vamos ahí, bueno, para dar tiempo, que seguro que hay preguntas del público, de la gente que está conectada. Vamos, si te parece, a responder a una última pregunta que tenía preparada y es cómo se prevé que participe las personas con discapacidad en todos estos procesos de seguimiento que estáis trabajando. Vale, pues mira, hay tres previsiones en la ley. La primera está relacionada con la unidad técnica, con esa UTAC, bueno, debe establecer canales de comunicación directa para que en esas funciones de consulta y de asesoramiento participen las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. Y luego también, como la UTAC, como nexo entre las autoridades de vigilancia y la Comisión Europea, tiene que trasladar información o hacer un informe. En ese informe tienen que estar previstos o tienen que incluirse las opiniones de las organizaciones y para eso se va a pedir un informe al Consejo Nacional de la Discapacidad. Y en relación con las autoridades de vigilancia, ellas también pueden, de acuerdo con la ley de transposición, solicitar la colaboración de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y a sus familias para el ejercicio de sus funciones. Vale, perfecto. Eso es importante que estemos ahí las personas con discapacidad presentes en ese procedimiento. Genial. Vale, yo, si os parece, vamos a pasar ahora al turno de preguntas, que seguro que hay un montón que tenéis ganas de plantear dudas, etcétera. Y además, Monse, la primera pregunta a ti te la quería realizar, Olga, me parece. Sí, porque es que hay un debate desde hace unos meses, porque en los plazos de aplicación de la ley se indica que hasta el 28 de junio de 2030 los prestadores de servicios podrán seguir prestando sus servicios mediante los productos que habían estado utilizando, que los contratos de servicios celebrados antes de esta fecha podrán continuar sin cambios y hay mucha gente que está interpretando que eso significa que de alguna manera los portales web podrán seguir siendo accesibles inaccesibles, hasta 2030, que tienen como ahí un plazo de 5 años. Y esto es una idea que está muy extendida y quería que, por favor, si podías aclarar si esto es así, si se puede interpretar que los portales web o las aplicaciones móviles tienen un plazo de 5 años para cumplir con los requisitos de accesibilidad. Pues la respuesta es muy fácil, no. O sea, las páginas web tienen que ser accesibles a partir del 28 de junio de 2025. No sé de dónde viene esta confusión, porque nos ha llegado como con varias consultas también a esta dirección general, pero esa ampliación, esa transitoriedad solo alcanza 2030 en determinados productos muy concretos, que son aquellos que sirven para la prestación de servicios, es decir, servicios que un cajero automático, bueno, pues hasta el final de su vida útil, siempre que ésta no exceda los 10 años desde su puesta en funcionamiento, puede seguir funcionando sin cumplir esos requisitos. Pero en las páginas web en ningún caso. Y bueno, pues se les aplica la disposición final 18ª, creo que es, en el apartado segundo, que dice que el título primero de esta ley, que es la transposición de la Directiva de Accesibilidad, entra en vigor el 28 de junio del 25, con las excepciones que además tú has dicho de contenidos de las páginas web y aplicaciones que aparecen en el artículo 2.4, pero que son contenidos muy específicos y solo referidos a aquellos que se habían publicado antes del 28 de junio de 2025. O sea que incluso este artículo 2.4 confirma que todo lo que se haga después en las páginas web y en las aplicaciones
después de ese 28 de junio del 2025, tiene que ser accesible. O sea, no sé de dónde viene la confusión, pero no hay duda en la interpretación de Vale, o sea, aunque esta sea parte de una la web norma. que esté publicada antes del 28 de junio de 2025, cualquier cambio que se haga en esa web ya supone que tiene que ser accesible. Claro, las modificaciones en las páginas web, Y la propia página web debería ser ya accesible. Sí, siempre que entre en el ámbito de aplicación de Sí, la claro, sí. de las páginas web que están mencionadas en el artículo 2. Sí, o sea, no hay duda, no hay ningún régimen transitorio para eso, salvo esos contenidos que ya están muy especificados y son muy concretos en el artículo 2.4. Vale, Estupendo, perfecto. muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues sí, vale. Mi compañera Arrichu estaba pendiente de si hay alguna pregunta en el chat de YouTube. No sé, Arrichu, si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hay un par de preguntas. En primer lugar, Alberto Zamora pregunta sobre la hora de viajar en avión, qué requisitos de accesibilidad tendrían que cumplir las compañías aéreas. Vale, no sé quién quiere responder, si Olga o Monse, igual os complementáis en la respuesta. Bueno, es un poquito cuando he dicho en el ámbito del transporte, realmente es un poco lo que he dicho mientras decía lo del transporte, lo vuelvo a repetir. En concreto, el transporte tiene que ser accesible la página web y la aplicación móvil, los billetes y la expedición de los mismos. Es decir, la página web a través de la cual pues puedes igual estar comprando los billetes, luego los propios billetes electrónicos para el avión tendrán que ser accesibles, o si los muestras en la app, pues la propia app tendrá que ser accesibles. He dicho también que tenían que ser accesibles la información que recibes en tiempo real, que puede ser en la aplicación móvil, pues que te estén llegando avisos de por qué puerta tienes que embarcar, que ha habido un retraso, la información que aparece en las pantallas si están dentro de la Unión Europea, o las pantallas que puede haber, los terminales de servicios interactivos que puede haber pues en este caso sería en el aeropuerto, ¿no? Además que, como he dicho, que en su web tendrán que tener información de la accesibilidad en este caso, los aviones, de los aeropuertos, de los servicios de asistencia o de los servicios que en un momento dado no vayan a estar disponibles, ¿no? Eso es lo que abarca en cuanto a lo que sería el ámbito de transporte, que como he dicho, daba igual que fuera aire, tierra o mar. No sé si le he contestado un poquito a lo que quería. Muy bien. Vale, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que consultan en Navarra a quién nos tendríamos que dirigir en caso de querer realizar una reclamación. Bueno, pues Navarra es de las comunidades autónomas, siento decirlo, pero es así que todavía no ha designado autoridad de vigilancia. Entonces, a partir del día 28, si en ese territorio se detecta un posible incumplimiento de esta directiva de accesibilidad, yo recurriría de manera natural al centro directivo responsable de discapacidad, porque aunque la autoridad de vigilancia no esté designada, ya existe normativas sobre accesibilidad y entendemos que las funciones pues las desempeñará por el momento y hasta que no haya designación ese centro directivo. Uh-huh. Y yo complementaría con que yo creo que también sería interesante contactar con la unidad responsable de accesibilidad, porque desde la Dirección General de Presidencia, en colaboración con otras áreas del Gobierno de Navarra, se está trabajando en un sistema de arbitraje en caso de pues, reclamaciones de accesibilidad. Y entonces todavía no está totalmente consolidado ni con toda la organización, pero ya se está impulsando de una manera bastante avanzada, con lo cual esas reclamaciones no quedarían en saco roto ni muchísimo menos. Y luego también siempre está, lo ha comentado Olga, la OADIS, la Oficina del Real Patronato de la Discapacidad, que también realmente pues archiva, trabaja y denuncia y publica todas esas reclamaciones que a veces es bastante efectivo, ¿no? El hecho de que se publiquen pues determinadas circunstancias, ¿vale? Ok. Arrichu, ¿comentabas que había alguna otra pregunta o no hay más? Sí, tenemos un Sí, par más. Por aquí vale. preguntan si los datáfonos también tienen que ser accesibles. Olga.
hecho cualquier método de pago, ¿no? Porque puede ser desde las máquinas, que hay muchas, yo donde compro el pan también hay una máquina donde metes las monedas, pero también sería el datáfono, es cualquier método de pago, sí. Vale, y Eso tenemos es. una última pregunta donde consultan si se va a constituir la conferencia internacional, o sea, intersectorial, perdona, prevista en el Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032. De momento no está previsto. Como bien ha dicho la persona que ha formulado la pregunta, el Plan Nacional de Accesibilidad tiene una vigencia larga y estamos trabajando para que la accesibilidad, digamos, capilarice en todas las áreas del gobierno. Y, bueno, ¿por qué no? Crear un órgano, al menos un órgano que centralice las cuestiones de accesibilidad, incluso desvinculándolo, no por completo, evidentemente, pero haciéndolo con una perspectiva que va mucho más allá de la discapacidad, ¿no? Y, también tomando como ejemplo la propia directiva, que no habla solo de personas con discapacidad, sino de personas con limitaciones funcionales, ¿no? Y ahí se incluyen evidentemente personas con discapacidad, pero también personas mayores, personas migrantes que no hablan el idioma y otros muchos colectivos que puntualmente pueden requerir requisitos, que pueden requerir accesibilidad, que somos todos en realidad. Exacto. Muy bien. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, Arritxu, ¿hay Tenemos más? una última pregunta. Pues genial. Sí, consultan sobre qué comunidades autónomas tienen designadas autoridades de vigilancia y sanción. Bueno, no sé si listarlas, la verdad. Yo creo que mejor no las voy a listar. Bueno, ya sabéis que en Navarra no, porque eso sí lo he dicho. De momento hay designadas 8 autoridades de vigilancia, por lo tanto faltan más de una decena de comunidades autónomas por designar. Pero, bueno, esto no es problema, como os he dicho, porque en cuanto la unidad técnica esté en marcha, actuará de manera supletoria como autoridad de vigilancia en lo que pueda, porque cuando, como bien ha dicho Olga antes, cuando el incumplimiento de accesibilidad se produce únicamente en una comunidad autónoma, la única autoridad, valga la redundancia, que puede intervenir e imponer sanciones es la propia comunidad autónoma. Entonces, bueno, estamos insistiendo mucho en este tema para que todas designen con celeridad autoridades de vigilancia, pero bueno, la entrada en vigor de la directiva es, como ha comentado antes Luis, el sábado, y el sábado estará en funcionamiento el sistema con algunas carencias que intentamos solventar con esfuerzo y con mucho trabajo. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, que ahora, Arritxu, ya no hay más, ¿no? Esta ya era la última, parece. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, estamos por encima del tiempo. Yo creo que ha sido súper Perdón, Luis, interesante. ha habido una última pregunta que Mira, acabo pues de nada, leer. venga, tú mandas. Vale. Por aquí preguntan si tienen medios, el personal especializado. Bueno, pues siempre se requieren de más. O sea, quiero decir, la administración pública no vive un momento de plenitud, hay mucha escasez de personal, pero estamos intentando suplir estas carencias con conocimiento muy experto, ¿no? Ya comentaba que la UTAC se va a incorporar a un centro de referencia en accesibilidad y las comunidades autónomas pues recibirán en la medida de lo posible recursos para llevar a cabo esas tareas de vigilancia. Recursos que pueden ser intangibles, es decir, la OTAC va a trabajar para elaborar guías, manuales, protocolos, para asesorar a las unidades de vigilancia, y luego hay algún resquicio que estamos intentando alcanzar a través de la reforma de la Ley General de Discapacidad para intentar que haya más recursos para la accesibilidad y para las administraciones. Esa reforma salga adelante y en breve podamos contar con algunos recursos específicos y ya comprometidos para la accesibilidad. Y Montse, hablando de recursos, y con esto, si no hubiera más preguntas, ya despedimos. Es verdad que habéis trabajado por ejemplo, para las microempresas, ¿no? Habéis trabajado una guía de cómo implementar
la normativa. Eso es. Sí, las microempresas no están obligadas por la directiva a cumplir con estos requisitos de accesibilidad. Bueno, porque supondría quizás, con más motivo que para las medianas y grandes empresas y las pequeñas, quizá una carga desproporcionada, ¿no?, para su tarea. Y hemos elaborado una guía instadas también por la propia directiva, que es muy práctica, con muchos ejemplos, para que las microempresas que lo deseen puedan incorporar criterios de accesibilidad a su negocio. No es obligatorio, es voluntario, pero damos algunas pistas con ejemplos muy sencillos y muy prácticos que pueden consultarse en esa página web, efectivamente, que las compañeras están mostrando en la página web, para que, bueno, se incorporen y se suban a este tren de la accesibilidad. Muy interesante. Seguro que también hay buenas ideas y protocolos aplicables a cualquier otra entidad o cualquier otra empresa, otro tamaño de empresa seguramente. Así que es un trabajo pues muy útil y que analizaremos con mucho interés, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, porque yo creo que ha sido una tarde intensa, porque hemos hablado de muchos temas, pero muy importantes y, como comentabais por ahí, ha sido exposiciones súper claras sobre un tema que no es precisamente sencillo, porque la normativa normalmente, pues bueno, no es muy clara en la redacción. Muchas veces tienes que leer varias veces los mismos párrafos para entenderlos, con lo cual yo creo que una sesión como esta pues ha sido súper clarificadora y nos ha ayudado mucho a entender la importancia que tiene todas esas nuevas obligaciones y cuál va a ser los procesos de trabajo y todo también ese futuro, bueno, ese trabajo futuro, que el reto que tiene la administración y el sector público por delante. Y también una reflexión final es que la normativa siempre nos tiene que ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades, desde luego, porque a veces, bueno, pues desde el sector administrativo, desde el sector público y también desde el privado, pues igual no se ve con nitidez los beneficios de la accesibilidad y de la inclusión. La normativa nos va a ayudar, pero que realmente tenemos que pensar que la accesibilidad, como bien han comentado Olga y Monse en varias ocasiones, nos beneficia absolutamente a todas las personas y que para las entidades públicas es una obligación, por supuesto, pero para también las privadas es una tremenda oportunidad de hacer mejor las cosas, y no vayamos a cumplir la normativa o a hacer algo accesible porque lo diga una normativa, sino porque realmente sepamos y entendamos que eso es positivo y beneficioso para absolutamente todas las personas. Así que muchísimas gracias, y que sepáis que esta sesión quedará colgada en YouTube, pues si queréis volverla a ver, porque ha habido muchos detalles, muchas informaciones que seguramente necesitaréis volver a ellas. Así que muchísimas gracias, que paséis una feliz tarde y que no paséis mucho calor. Muchísimas gracias y hasta después del verano, que volveremos seguramente con nuevos webinarios de los cuales os mantendremos perfectamente informadas. Muchísimas gracias. Chao. Un placer, hasta Gracias. luego. Hasta luego.